La teoría del cisne negro es una metáfora que describe un suceso inesperado, de gran impacto económico y social, y que una vez se ha producido, se vuelve predecible. Todo el mundo esperaba que ocurriera. Sin embargo, el principal impulsor de la hipótesis le niega este estatus al coronavirus. La pandemia era completamente previsible. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Seguramente las economías orientales estaban mejor preparadas que el resto porque habían sufrido la crisis de la epidemia del SARS y la gripe A. Había ocurrido muy de pasada en las economías occidentales. Pienso que por ello nosotros lo estamos sufriendo más. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas. Durante todo este periodo de alarma lo que hemos estado haciendo es confinarnos, parar, dejar de producir, dejar de consumir para intentar lidiar con la crisis sanitaria. Entonces, pues yo siempre hablo de hibernación de la economía. Un estado de letargo con repercusiones muy distintas en cada sector económico. Los autónomos es el eslabón más débil de la cadena productiva, la parte más pequeña del tejido empresarial. Indudablemente depende mucho del consumo, de la demanda interna, pero también de cómo funcionen las empresas para las que trabajan. Cuando se produjo el acaparamiento de bienes, sabíamos que la obligación era reaccionar muy rápido, estresando muchísimo todos los flujos de producción, porque los trabajadores tuvieron que doblar turnos, tuvieron que acomodarse, pero eso consiguió que en 48 horas la sensación de desabastecimiento, de acopio de alimentos, fuese desapareciendo. La gente vio que se podía responder y eso evitó una crisis que hubiese sido, imagínate si a la crisis sanitaria le sumas una crisis de abastecimiento de alimentos o de sensación de desabastecimiento de alimentos. Los tumultos hubiesen estado en la calle. Bueno, la industria química no se paró ni con el estado de alarma ni con el decreto de hibernación luego de las actividades económicas. Sigo trabajando básicamente porque somos un sector esencial, así estamos considerados por ley, y el sector ha estado trabajando, yo diría, el 95%. Algunas áreas han estado trabajando a mucho mayor ritmo productivo, como es el de farma, como son los gases industriales. Piensa que con el coronavirus una de las terapias relevantes es la aplicación de oxígeno para evitar la hipoxia y la asfixia de los pacientes y también la no saturación. Bueno, lo que tenemos en este momento es que hemos producido hasta 10 veces más oxígeno medicinal diariamente y en la media, diríamos, desde que empezó la crisis sanitaria se ha multiplicado por 4 la producción de oxígeno medicinal. Luego tenemos la parte de higiene. Eso va desde la potabilización del agua hasta los geles hidroalcohólicos que hemos tenido que usar todos de forma continua, hasta los desinfectantes de superficie que también tenemos que estar aplicando y que todavía multiplicarán mucho más su actividad cuando recuperemos la actividad de hostelería y las actividades de comercio minorista, etcétera, porque habrá que desinfectar permanentemente las zonas de paso y donde ya va a estar la gente moviéndose. Mientras los sectores estratégicos han multiplicado su capacidad productiva, otros no han tenido más remedio que parar y reflexionar. Con los concesionarios cerrados y ante la imposibilidad de seguir fabricando vehículos, la factoría de SEAT en Martorell optó por ayudar a paliar la crisis sanitaria, reinventando su línea de fabricación. Transformándola en un tiempo récord en una línea de fabricación de respiradores de emergencia, homologados por la Agencia del Medicamento. Esta línea de fabricación la hemos hecho conjuntamente con otras empresas colaboradoras, público-privadas de nuestro entorno y nos ha posibilitado fabricar hasta un total de 600 respiradores de emergencia que hemos puesto a disposición del sistema sanitario español. El polipropileno, que lo podemos encontrar en muchas aplicaciones en el automóvil, ahora utilizamos, es uno de los filtros que se utilizan en las mascarillas, sobre todo en las más avanzadas. El policarbonato que utilizamos para los faros de los coches, ahora mismo estamos utilizándolo para fabricar gafas de seguridad o pantallas protectoras. En el fondo, la química no ha cambiado lo que produce, lo que pasa es que ha cambiado dónde se aplica.
La reacción de las empresas a la crisis ha sido excepcional y solidaria en muchos casos. Sin embargo, tras la primera respuesta a la emergencia, apenas podemos intuir cuál va a ser la marcha de la economía en el medio plazo. Es muy difícil hacer pronósticos cuando la crisis ha sido tan súbita. Porque en este trimestre hemos pasado de una tasa de crecimiento interanual de un 2% prácticamente, entre 1 y un 2, a una caída de un 4%. Y esto ha sucedido realmente en marzo. Quiero decir que esta situación pone a prueba todos nuestros métodos estadísticos, por ello hay que tomarlos con una cierta precaución. Es cierto que muchos macroeconomistas están estudiando no ya la Gran Depresión del 29, sino la crisis que sucedió a la pandemia de la llamada gripe española de 1918, para entender un poco qué es lo que ocurrió. Y sí, fue una crisis muy severa, pero corta, en comparación con la Gran Depresión o con la crisis del 2008. ¿Qué puede ocurrir? Es cierto que ahora mismo parece que nuestro PIB intertrimestralmente ha caído en un 5%. Este próximo trimestre puede que sea algo parecido, porque llevamos un mes en hibernación. ¿Cuán rápido vamos a salir? Pues va a depender un poco qué es lo que le ocurra a los sectores más afectados, que va a ser turismo, transporte de viajeros y cultura. Los guías turísticos que no pueden actuar, o por ejemplo los agentes comerciales, o por ejemplo si no hay hoteles donde puedan trabajar los animadores culturales, o por ejemplo si no hay ferias, ¿qué pasa con esos feriantes de los cacharritos, de la noria, etcétera, etcétera? Pues hay dos cosas, o el gobierno extiende las ayudas o esos autónomos se van a dar de baja. No se puede utilizar el COVID-19 para despedir. Hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Los ERTE tienen que llegar todos hasta después de verano. No van a volver esos 85 millones de turistas extranjeros. Turístico hay que llevarlo más allá hasta que inicie la temporada turística. Pero hay una cláusula en estos momentos que obliga a mantener el empleo durante 6 meses. ¿Alguien piensa que podemos seguir manteniendo el empleo que teníamos el 29 de febrero? El escenario más optimista para los autónomos supone la pérdida de más de 500.000 de empleos, mientras que los peores supuestos prevén la baja de 800.000 profesionales, el 25% del total. Pese a lo que parezca, y hoy sale un informe del BCG respecto a la industria de alimentación y bebidas y a la cadena de distribución, vamos a sufrir mucho. O sea, este acopio y esta punta no va a quitar que los meses que vienen van a ser muy duros para el sector. No vienen 80 millones de turistas, la hostelería empieza a abrir muy poco a poco. Ten en cuenta que nosotros el 40% de nuestras ventas son alimentación, el 30% son hostelería y el 30% son exportaciones. Hostelería cerrada, exportaciones con mucha dificultad por la caída de la demanda global y el acopio de alimentos, que nos preocupa ahora el desperdicio alimentario y otras connotaciones que puede tener. La gente no va a consumir. O sea, va a haber mucha falta en la segunda parte del año de demanda y de crecimiento de ventas. Creo que en términos de magnitud sí que se puede comparar. Más que con la crisis del 29, me gusta hablar de la gran recesión, de la crisis de las hipotecas subprime, primero porque la tenemos fresca en la memoria todo el mundo. A ver, las causas no tienen nada que ver, porque no se deben a la actuación de las familias. O sea, en el 2009 se estaban endeudando muchísimo con hipotecas, los bancos estaban concediendo muchísimos créditos, las empresas también se estaban endeudando muchísimo y no es el caso ahora. Esto es un shock absolutamente exógeno a nuestra economía. Lo que ocurre es que las actuaciones pasadas y lo que se haga ahora afecta, o sea, importa para ver el efecto de la crisis. Entonces, en términos de, por ejemplo, la generación de los millennials, pues para ellos es algo muy parecido, pues porque esta crisis al final es cierto que nos va a traer paro y puede ser que nos traiga una nueva devaluación salarial. Pero esperemos que sea lo menor posible. Yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de lo poco que realmente controla de su vida cotidiana ante un caso como el del COVID, en el que de pronto todo queda suspendido y tú no puedes hacer nada. Esto es una manifestación de una situación que realmente siempre es así. Vivimos en una falacia de control, pero no controlamos lo que nos pasa
Cuando nos pasan cosas buenas nos gusta pensar que es que nosotros nos lo merecemos y nos lo hemos ganado, pero muchas veces reveses como el que estamos viviendo ahora nos muestran que tú puedes estar haciendo las cosas extraordinariamente bien y que igualmente te venga un revés, porque no controlamos todo lo que nos pasa. Y es que la pandemia ha escapado efectivamente al control de los ciudadanos y de sus gobernantes. The coronavirus. Das coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. The coronavirus. The invisible enemy, but through the darkness we can see the rays of light. A diferencia de otros países, somos menos industriales. Nuestro PIB no llega al objetivo de la Unión Europea del 20%. Estamos alrededor del 16% en el año 19, bajando respecto al 18 de años anteriores. Y esto nos pone, digamos, en una situación más débil en comparación a otros países más industrializados a la hora de salir de esta crisis. Para problemas sanitarios se ha detectado dónde están las carencias en un país como España, que le ha podido pasar a casi todos los europeos, porque muchas producciones están ahora mismo en el sudeste asiático, en China principalmente. Con lo cual es importante que en esa reconfiguración que tenemos que hacer de nuestro sistema de protección tengamos estas producciones en España. Mínimo en Europa, pero también en España, porque hemos visto también cierres de fronteras en los propios países europeos. Solo teníamos 2 fábricas de mascarillas en España. Hemos estado en manos probablemente de todos los productores que también están básicamente en China. Nos ha faltado, yo diría, por ejemplo, alcohol. Sí es verdad que los productos higiénicos tenemos muy buena producción de hipoclorito, que va para las lejías básicamente, pero también para otros tipos de actividades. Tenemos muchísima agua oxigenada, tenemos alcohol. No tenemos isopropanol o alcohol etílico suficiente. La suerte que hemos tenido es que hemos encontrado bioetanol. Bueno, ya estaba fabricándose bioetanol, que realmente lo fabricaba una empresa, Vertex, en España, y tiene nada menos que 500.000 toneladas. Lo que hemos conseguido es que se ha autorizado ya el uso del bioetanol para producir todos estos geles hidroalcohólicos o los productos desinfectantes, etcétera. Con lo cual, esa solución que hemos encontrado es porque esta empresa ha podido reconvertir su producción. Con sus fortalezas y debilidades, España y otros países de la zona euro trazan su estrategia para salir de la crisis. La apuesta es compartir el riesgo. No podemos dar respuestas políticas locales a una crisis económica que afecta a todo el mercado europeo. Entonces, las posiciones de algunos estados, por ejemplo de la Unión Europea, a negar ahora a una caja de solidaridad, por decirlo así, para poder hacer conjuntamente frente a la crisis, parece muy ilógica si se quiere que las gentes que hacen este espacio posible tengan todos unas condiciones dignas y puedan hacer frente a esta crisis. No se puede negar una solidaridad a nivel europeo. La emisión de deuda mutualizada entre estados soberanos tiene unos problemas tremendos que es muy, muy difícil solventar. De ahí que la propuesta española del Fondo de Recuperación, que se financiaría con bonos emitidos por la Comisión Europea, por la institución común de todos, es muy diferente y mejor, porque realmente es una forma de compartir riesgos entre todos utilizando la institución común, que es la Comisión Europea y el presupuesto europeo. Y evita los problemas que significaría esa emisión de eurobonos que tiene estas discusiones entre los países del norte y los países del sur, etc. Yo pensaba que podía ser un rebote en V, pero hasta que me di cuenta que el problema es que no tenemos una vacuna todavía contra el COVID-19. Entonces, esto significa que no podemos eliminar de un plumazo todas las medidas para nuestra seguridad. Como hay que ir quitándolas poco a poco, los sectores más afectados por estas medidas no se pueden ir recuperar de golpe. Entonces hay sectores que realmente pueden volver más fácilmente a la actividad, le hace construcción o ciertas manufacturas donde es fácil mantener esa distancia de seguridad, pero otros no. Es más, yo pienso que estos sectores van a tener que acometer una reforma realmente de cómo llevan a cabo su negocio, de cómo lo plantean. Entonces, este cambio estructural que se va a producir, pues esto va a hacer que efectivamente la salida no sea en V,
sino que nos va a costar un poquito más. Yo creo que la impresión digital, la impresión 3D, es la que va a ir sustituyendo completamente todo este trasiego, toda esta gestión de movilidad de mercancías. De momento estamos muy en pañales respecto a lo que ya nos promete la tecnología. El hecho de tú poder diseñar tus propias zapatillas y hacértelas en casa, que puedas diseñar la cubertería a utilizar ese día, o que puedas tener hasta un respirador, una mascarilla, esto será posible. ¿Quién podía pensar que una empresa industrial como SEAT sería capaz de continuar con su actividad normal, más allá de la productiva, vía teletrabajo? Hasta un total de 3.000 Skypes diarios se han puesto en marcha para que todos los procesos de tomas de decisión, de trabajo, de coworking se podrán llevar adelante. Una economía cada vez más sostenible y solidaria. También me gustaría que el consumidor, la sociedad, volviera a ese comercio de proximidad. Se ha aprendido a hacer pan en casa, se cocinan muchas más recetas, se trabaja más en la cocina, con lo cual eso también creo que es positivo. Y luego el consumidor también se va a volver muy digital. Ya lo es, ya tiene su smartphone, ya trabaja mucho. Es un impacto sociológico, pero yo espero que sea un impacto de corto tiempo, ¿no? Que recuperemos la comida en familia, las celebraciones con los amigos. Cuando viajas, traer el producto típico de la zona a tu casa, todo eso tenemos que recuperarlo. Es una seña de identidad para nosotros. Lo que se está pidiendo no es distanciamiento social. Lo que tenemos que dejar entre nosotros no son un grupo de controles sociales, de filtros, de discriminaciones o de prejuicios que nos separen de otros grupos, sino lo que tenemos que dejar entre nosotros son 2 metros de distancia para no contagiarse. Eso no significa que a su vez pueda ser un momento de unión social muy importante, en el cual personas de muy diversas procedencias, de distintos estratos o clases sociales puedan cooperar los unos con los otros y olvidar aquello que los separa, o tal vez incluso escuchar las reivindicaciones del otro y darse cuenta cuando es en propia carne que uno siente la vulnerabilidad, lo que significa para el otro estarla viviendo continuamente.